Hello, everyone. Hola, ¿cómo están todos? We are continuing to talk about the Gospel of Matthew. Mientras continuamos hablando del Evangelio de Mateo, It is so wonderful that even at least a little, we can feel the heart of Jesus through the Gospel of Matthew. aunque sea un poco, es tan bueno poder sentir el corazón de Jesús que está en el Evangelio de Mateo. Today, we will read verse 17 from chapter Hoy 5. leeremos el versículo 17, capítulo 5. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am come not to destroy, but to fulfill. No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesus is talking about grace. Jesús está hablando acerca de la gracia. In a way, it may seem as though he is trying to abolish the law. Desde cierta perspectiva puede parecer que él está intentando abolir la ley, But Jesus said that he did not come to abolish the law, but to fulfill it. pero Dios dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. What does that mean? ¿Qué significa eso? Now, for example, among the Ten Commandments, one of them says to remember the Sabbath day and to keep it holy. Ahora, por ejemplo, entre los 10 mandamientos hay varios y uno de ellos dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Remember the Sabbath day to keep it holy. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. God said this in the law. Dios así lo dice en la ley. But what does it mean to remember the Sabbath day and to keep it holy? Entonces, ¿cuál es el significado de recordar el día de reposo y santificarlo? Strictly speaking, the Sabbath day is from Friday evening at sunset to Saturday evening at sunset. Hermanos, hablando con precisión, el día de reposo es desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. From Friday sunset to Saturday sunset is called the Sabbath. Sí, se llama día de reposo desde el viernes al ponerse el sol hasta el sábado al ponerse el In the sol. Jewish society, from Friday sunset to Saturday sunset on the Sabbath, nothing is allowed to En la be nación done. judía, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado no se puede hacer For nada. example, the servants in the Jewish nation would carry, a long time ago, heavy loads. Por ejemplo, los siervos en la nación judía cargan pesadas cargas. As they carry those heavy burdens with great difficulty, their whole bodies become worn out and exhausted. Mientras llevan esas cargas pesadas con mucho esfuerzo, todo su cuerpo se agota. If I continue living like this, I'm going to get sick. I'm going to be Si diseased. sigo así, me voy a enfermar, me voy a caer enfermo. These loads are so too heavy. La carga es demasiado pesada. Then they look towards the mountains on the west and see the sun setting. Pero ahora, al mirar hacia el oeste, el sol ya está a punto de ponerse. Hey, what day is it today? Oye, ¿qué día es hoy? It's Friday. Hoy es viernes. Ah, when the sun sets, it's the Sabbath. Claro, en cuanto se ponga el sol, es día de reposo. In about 30 minutes, the sun's gonna set. En unos 30 minutos el sol se Then pondrá. I'll be able to let go of these loads. Entonces podré dejar esta carga. Ha, here comes the Sabbath. Que llegue el día de reposo ya. Let's just get through these 30 minutes. Aguantemos solo 30 minutos And then más. 30 minutes pass and the sun goes down over the western mountains. Y cuando pasan exactamente esos 30 minutos, el sol se pone en el oeste. Then the Sabbath day begins. Entonces comienza el día de reposo. Then whether the servant was a hired worker, whoever it was, anyone can lay down their burden and nobody can say anything. Entonces sea siervo o jornalero, cualquiera puede dejar la carga y nadie puede decir nada. God arranged it so that on the Sabbath day we would have no burden to carry En at el día de all. reposo Dios dispuso que no cargaremos ninguna So carga. the servants would probably wish that every day of the year was the Sabbath. Por eso probablemente los siervos desearían que todo el año, los 12 meses, fueran día de But reposo. once a week, from Friday evening to Saturday evening at sunset, when the Sabbath comes, they rest. Pero una vez a la semana, desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche, cuando llegaba el día de reposo, ellos But if you descansaban. look in Colossians, it says something important. Pero hermanos, en Colosenses dice lo Shall we look it siguiente. up in Lo Colossians? buscamos en Let's Colosenses. look it up. Busquemos. Colossians. En Colosenses. Now, in Colossians, there's a passage. Bien, en Colosenses hay una palabra que dice así. It says this. Chapter 2, verse 16. Capítulo 2, versículo 16. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holy day or of the new moon or of the Sabbath days. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
which are a shadow of things to come, but the bodies of Christ. todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colossians chapter 2 tells us that the Sabbath, the new moons, and the matters of eating and drinking Así que el día de, are shadows of things to come, it tells us. así que el día de reposo, la luna nueva, el comer o en beber, todas esas son sombras de lo que ha de venir, según dice Colosenses 2. So how has the Sabbath become a shadow of things to come? Entonces, ¿cómo puede el día de reposo ser sombra de lo que ha de From Friday venir? evening at sunset, people carry heavy burdens, but when the Sabbath begins, they are freed from all the burdens. El día de reposo es así. Hasta el viernes al atardecer se cargan pesadas cargas, pero cuando llega el día de reposo uno So queda what does it libre. mean that they carry heavy burdens until Friday evening, and when the sun sets, it becomes Sabbath and they lay it down? Entonces cargar hasta el viernes al atardecer y al ponerse el sol quedar libre. ¿Qué significa esto? These are shadows of things to come, but shadows of what in the future is it? Eso es sombra de lo que ha de venir, pero ¿de qué sombra exactamente? God gave the Israelites the Sabbath, allowing them the freedom to lay down all their heavy burdens once the Sabbath day started. Dios dio el día de reposo a Israel para que después de cargar pesadas cargas, al llegar ese día fueran libres de todas ellas. And he had them keep the Sabbath. Así les mandó guardar el día de reposo. But these were a shadow of things to come. Pero eso es sombra de algo que habría de venir. A shadow of what? ¿Sombra de qué? Israel had no idea about En this. Israel no lo entendían bien. But one day Jesus came. Un día vino Jesús. What Jesus said was, ¿Y qué dijo Jesús? "The Son of Man is Lord even of the Sabbath day." Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Meaning Jesus is the Lord of the Sabbath. Es decir, el Hijo del Hombre es Señor del día de It reposo. means that when we come before Jesus, Si venimos delante de Jesús, we can lay down all our burdens. nos despojamos de toda carga. Jesus said, Jesús dijo, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. So when we are suffering while carrying heavy burdens, Así que mientras sufrimos cargando pesadas cargas, just as we are freed from all burdens when we meet the Sabbath, and we are freed from the loads, cuando llega el día de reposo quedamos libres de toda carga, we who labor and carry all the heavy burdens of sin, así también nosotros que llevamos la pesada carga del come pecado, unto me. venid todos a mí, I will give you rest. yo os haré descansar. Therefore, the Sabbath day is the shadow of Jesus Christ, who is the true Así Sabbath. que Jesucristo, el verdadero reposo, es la realidad de la cual el día de There reposo is es la nowhere our sombra. hearts can rest in this En world. este mundo no hay lugar donde el corazón pueda But descansar. just as people can rest on the Sabbath day from all burdens, Pero así como en el día de reposo se pueden dejar todas las cargas, nowhere in the world can we lay down the burden of sin and en be ese freed from mundo no it. hay manera de dejar el pecado y librarse de But when él. we come before Jesus, we can cast off all sins and true rest can come upon us. Pero si venimos ante Jesús, nos despojamos de todo pecado y viene el verdadero descanso. That is why the Sabbath day is the shadow of Jesus. Por eso se dice que el día de reposo era sombra de Jesús. The Sabbath day is just one of the 10 commandments in the Old Testament. El día de reposo es uno de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, But do not judge with it says. pero no se debe juzgar por eso. Do not judge. We should keep the Sabbath like this, like that. No juzguen por cómo alguien guarda el día de Because reposo, the Sabbath is a shadow. porque es una sombra. Just like on the Sabbath, we can lay down all the burdens and Así rest. como en el día de reposo dejamos todas las cargas y descansamos. When we come to Jesus, when we are in Jesus, we can lay down all our burdens and rest. Si venimos a Jesús, en Él podemos dejar todas nuestras cargas y descansar. Just as we carry no burdens and rest on the Así Sabbath, como en el día de reposo no se carga ninguna carga y se people who are descansa, inside of Jesus, los que han entrado en Jesús, no matter what sin it was, sea cual sea el pecado, they can be freed from sin and gain true freedom. es decir, que podemos ser libres del pecado y obtener la libertad. Just as when the sun sets on Friday evening and it becomes the Sabbath, no one can accuse you for laying down your Hermanos, burden. así como cuando el viernes al atardecer comienza el día de reposo, nadie puede culparme So por when dejar we mis are inside cargas. of Jesus, Después de entrar en Jesús,
We must lay down the burden of sin Debemos dejar la carga del pecado to Jesus. en Jesús. Those who still carry sin even after coming to Jesus Los que aún viniendo delante de Jesús siguen cargando pecado, do not truly understand the meaning of the Sabbath. no entienden bien el verdadero significado del día de reposo. There are many such stories in the law in the books of the Old En la ley, en los Testament. libros del Antiguo Testamento, hay muchas historias como This is true estas. with the Passover as well as the Sabbath. También es así con respecto al día de reposo y la The day of the Pascua. Passover is the day when the angel appeared to the Israelites, and it was a day of destruction for the firstborn. En el día de la Pascua fue el día en la destrucción, cuando el ángel aparecía para matar a los That primogénitos. night, the angel went from house to house with a sword and killed all the firstborn. Esa noche el ángel anduvo de casa en casa con una espada matando a los But in the hijos. house of the Jews, what did they do? Pero en la casa de los judíos, ¿qué In hicieron? the evening, they killed the lamb and put the blood of the lamb on the doorposts and the lintel. Al atardecer sacrificaron un cordero y pusieron la sangre en los postes y en el dintel de la And puerta. after that, what did they Y do? después, ¿qué hicieron? Afterward, they roasted the lamb and ate it inside the house. Después, dentro de la casa, comieron la carne asada del cordero. The angel went to house, El ángel iba pasando por cada casa en Israel, sword in hand, con la espada en la mano, and slayed all the firstborn of every household in Egypt. y hería con la espada a los primogénitos de Egipto. As he went out, the angel wiped the blood from his sword and applied it to the door. Al salir, limpiaba la sangre de la espada y la untaba en la puerta. I went to this house and I killed. En esta casa ya entré y maté. This is the mark. Era una señal. He goes to another house and kills the firstborn with the sword. Luego iba a otra casa y mataba al primogénito. Slashes the neck. Le cortaba el cuello. When the neck is slashed, the sword comes covered with blood. Al hacerlo, la espada quedaba llena de Then when the sangre. angel comes out, he wipes the blood from the sword and smears it on the door. Entonces, al salir, limpiaba la espada en la puerta. It means death has already come to this home. Esa era la señal de que en esa casa ya había muerto alguien. The Jews slaughtered the lambs that evening and applied the lamb's blood to the doors. Pero los judíos desde temprano en la noche ya habían puesto la sangre del cordero en la When the puerta. angel comes to that house with the sword to slay the El firstborn, ángel al entrar con la espada para matar al primogénito, oh, there's blood in this house already. oh, esta casa ya tiene The sangre. angel was here already. ¿Ya pasó otro antes que yo? Another one has already come before me. ¿Alguien ya fue antes que yo? Let me just pass by. Pasemos de largo. And he passes over. Y pasaba de largo. That's the Passover. Eso es la Pascua. That's right. Eso es. So now we have sinned, deserve destruction. Así que nosotros no, que deberíamos recibir We destrucción, deserve to be cursed and judged. deberíamos recibir la maldición y el juicio, But Jesus shed his blood and died on the cross for us. pero Jesús derramó su sangre y murió en la cruz Just por applying the nosotros. blood to the doorposts prevented destruction. Así como el poner la sangre en la puerta no había destrucción, We should have shed blood and died. aunque nosotros debíamos derramar But sangre, Jesus was crucified in our place and shed his blood. Jesús fue crucificado y derramó su sangre en nuestro The lugar. blood that he shed when he was crucified and died Esa sangre que derramó en la cruz was blood shed for our sins. fue derramada por nuestros He pecados took the judgment we deserved. y tomó el juicio que nosotros debíamos Upon seeing recibir. the blood, he passes over. Al ver esa sangre pasa de largo. The Passover in the Old Testament was a shadow showing that Jesus would be crucified and that we would be saved by his blood. La Pascua del Antiguo Testamento era una sombra que mostraba que antemano Jesús moriría en la cruz por Before we nosotros. see Jesus, Antes de conocer a Jesús, we keep the Sabbath, guardábamos el día de keep reposo, the Passover, guardábamos la Pascua and through these we learn about the saving grace of God. y así aprendíamos la gracia de la salvación. Just as people did that in the Old Testament, Como se hacía en el tiempo del Antiguo the Testamento, true Sabbath is Jesus. el verdadero reposo es Jesús. We have true rest once we come to Jesus. Venimos a Jesús y disfrutamos el verdadero descanso. From a young age, I struggled so much with sin even though I went to church. Hermanos, desde pequeño yendo a la iglesia sufrí mucho por el What I feared the pecado. most back then was that the Lord might return Lo que soon. más temía era que el Señor viniera pronto. I knew that if I had many sins, I would be going to hell. Porque de niño pensaba que si tenía muchos pecados iría I directamente was al always infierno. afraid. Siempre tenía miedo. But just like people resting from their burdens on the Sabbath day, Pero así como en el día de reposo se dejaba toda la carga, after I met Jesus, después de encontrarme con Jesús, He took care of all my sins. Él resolvió todos mis pecados. I was able to lay down all the burden of sin. Pude dejar toda la carga del I was pecado. become freed from all the hardships and wounds and problems caused by the burden of sin. Fui liberado y obtuve libertad de las dificultades y problemas causados por la It is carga del impossible pecado. to fully express how precious and amazing that is. Es algo tan precioso y maravilloso que no se puede expresar con palabras. Everyone, the law and the prophets Así que la ley y los profetas
Think not that I am come to destroy the law or the prophets. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. I am not come to destroy, but to fulfill. He venido para cumplirlas. Thus, just as the law foretold, Jesus became the Lord of the Sabbath. Así Jesús llegó a ser Señor del día de reposo conforme lo And anunciado. according to the law, Jesus became the Passover lamb. Y se convirtió en el Cordero de la Pascua conforme a la palabra de la ley. So just as all burdens are laid down when the Sabbath of the law arrives, Así como en el día de reposo de la ley se dejaba toda carga, when you truly come into Jesus, si verdaderamente vienen a Jesús, when you believe the words of Jesus and accept the gospel, reciben la palabra de Jesús y creen en el Evangelio and when your heart abides in Jesus, y permanecen en Él, en su corazón, then the Lord has you to put aside all the burdens of sin and the burdens of your flesh. el Señor hace que puedan dejar toda carga del pecado y de la carne. Jesus said, Jesús dijo, all ye that labor and heavy burden, los que estáis trabajados y cargados, come unto me, venid a mí, and I will give you rest. y yo os haré descansar. Who will? ¿Quién? When we enter into Jesus, our Sabbath, He gives us rest. Si entramos en Jesús, el verdadero reposo, Él nos He hace carried all our descansar. burdens away. Él cargó con todas nuestras cargas. In Isaiah 53, verse 6, En Isaías 53:6, all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su And the Lord hath camino. laid on Him the iniquity of us all. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos God has nosotros. already laid the burden of our sins onto Jesus. Dios ya puso la carga de nuestros pecados sobre Jesús. There's no longer the load of sin for us to carry. Por eso ahora ya no tenemos que cargar con la carga And del in John pecado. chapter 1, verse 29, Luego, hermanos, en Juan 1:29, behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. This is talking about Jesus. Lo dijo al ver a Jesús. Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesus was crucified and died, taking away all our sins. Jesús fue crucificado y murió, llevando y quitando todos nuestros If pecados. Jesus bore all our burden of sin, Si Jesús cargó con toda nuestra carga del pecado, then we have no burden of sin left to carry. entonces nosotros ya no tenemos pecado que Jesus took cargar, them all away. porque Él lo cargó todo. This is exactly what Jesus accomplished by fulfilling the prophecy of the Jesús Old cumplió Testament, exactamente lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. the law and the prophets. La ley y los profetas. In the Old Testament, the word law has several meanings. En el Antiguo Testamento la palabra ley tiene varios significados. Usually refers to the Ten Commandments or the laws, Normalmente ley puede referirse a los 10 mandamientos o esos mandamientos, but it also refers to the books of pero the también law. puede referirse a los libros de la ley. Simply put, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, En otras Deuteronomy. palabras, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. These are called the books of the law of the Old Testament. A estos se les llama los libros de la ley del Antiguo Testamento. Then there's the historical books. Luego están los libros históricos And after that, we have the books of poems. y luego están los libros poéticos Then we have the prophetic books. y luego están los libros These are proféticos. called the books of prophecy. También se les llama libros de profecía. These books of prophecy are written by Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, and A los others. escritos por Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y a otros se les llama libro profético. When the scripture speaks of the law and the prophets, Aquí cuando se habla de la ley o de los profetas, the law refers to what was foretold in the books of the law. la ley se refiere a lo profetizado en los libros de la ley The prophets refers to the prophetic books. y los profetas se refieren a los libros proféticos. The law speaks of the Sabbath, La ley habla del día de reposo and the law also speaks of the y Passover. también habla de la Pascua. Then in prophet Isaiah it says, the Lord hath laid on him the iniquity of us Y luego el all. profeta Isaías dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos That was what nosotros. was prophesied. Así profetizó. And according to that prophecy in the New Testament, Jesus Y came conforme a esa profecía, ya en el Nuevo and said, come Testamento unto me all Jesús, ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. This is the fulfillment of what was prophesied in the Old Testament, the fulfillment of the Eso es Sabbath. cumplir la profecía del Antiguo Testamento, es cumplir Behold, the el Lamb of God reposo. which taketh away the sin of Y the aquí el world. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. This was to fulfill Isaiah 53, where it says that the iniquity of us all was laid on him. Es lo que dice Isaías 53, que cargó en él el pecado de todos All the nosotros. prophecies of the law and the prophets in the Old Testament were perfectly fulfilled by God. Jesus fulfilled them all. Dios cumplió perfectamente todas las profecías de los libros de la ley y de los profetas. Jesús lo cumplió todo. One jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled.
ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. All the prophecies that God foretold in the books of the law, Todas las profecías que Dios anunció en los libros de la ley and all the prophecies from the books of the y prophets, todas las profecías anunciadas en los libros proféticos, Jesus came in reality, was crucified, and through his death, Jesús vino y siendo crucificado y muriendo en la cruz, everything of those prophecies were perfectly fulfilled. cumplió completamente todo lo que fue profetizado. Because he fulfilled exactly all the Y prophecies, como lo cumplió tal cual fue now profetizado, we just believe this truth. ahora nosotros creemos este hecho. I wrote a book on this in detail explaining how, through the law, and then how we receive the forgiveness of sins. I wrote about that. Yo escribí un libro explicando en detalle a través de la ley cómo se recibe el perdón de los pecados. That book was translated into many languages, Ese libro fue traducido a varios idiomas and the Jews in Israel read that book. y judíos en Israel lo leyeron. The Jews were shocked when they read my book. Esos judíos al leer mi libro se sorprendieron mucho. Is the author of this book a Korean? Preguntaban si el autor de ese libro era coreano. How does a Korean know our laws so well? ¿Cómo es que un coreano conoce también esta But the ley? Jews do not believe that Jesus is the Christ. Pero los judíos no creen que Jesús sea el Cristo. Satan has deceived the Jews. Satanás engañó a los judíos. What the Jews say is, Pero los judíos que dicen, if Jesus is the Messiah, si Jesús fuera el then Mesías, according to this book, this is how you receive the forgiveness of sin. entonces según este libro, el sacrificio es definitivo However, de they una do vez not por believe that todas. Jesus is the Messiah. El problema es que ellos no creen que Jesús sea el Mesías. Even now, they're waiting for the Messiah to come. Aún hoy ellos siguen esperando la venida del Jesus, Mesías. who came to this earth, Jesús que vino a esta tierra, came as the Messiah, vino como Mesías, but because he did not appear impressive or glorious in people's eyes, pero como a los ojos de la gente no parecía sobresaliente ni llamativo, they despised and looked down on him. lo despreciaban. He came unto his own, and his own received him not. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. But as many as received him, to them gave he Mas a power todos los que le recibieron, a los que creen to en su become sons nombre, of God, even to them that believe on his les dio name. potestad de ser hechos hijos de Dios. God fulfilled through Jesus everything that was prophesied in the law and the books of the prophets. Hermanos, Dios profetizó en la ley y en los profetas y Jesús lo cumplió todo tal cual como estaba However, escrito. they hold on to their own standards instead of the prophetic standard that the Bible talks about. Pero ellos tienen otros criterios diferentes a los criterios proféticos de la Biblia. The scripture talks about the Sabbath, La Biblia habla sobre el día de or the reposo, words on the habla de Passover, la or the Pascua, prophecies of Isaiah. habla de las profecías de All Isaías. of these things were exactly fulfilled. Y todo eso se cumplió tal cual como está escrito. But they don't recognize that Jesus, who fulfilled these prophecies of the Bible, is the Pero ellos no Messiah. reconocen que al cumplirse la escritura They Jesús vino como rejected him and Mesías crucified him. y lo rechazaron y lo crucificaron. Because even though the Jews read the same scriptures, they held a different standard of faith. Porque aún leyendo la misma Biblia, los judíos tienen un criterio de fe diferente. But everyone, when you read the scriptures, Pero cuando ustedes se acercan a la Biblia, when you read the Bible, cuando la leen, you must throw away all of your preconceived ideas about the Bible, throw away your thoughts, and receive the word exactly as it is. deben dejar todos sus conceptos sobre la palabra y recibirla tal como está, Truly throw away all of your thoughts. dejando de verdad todos los pensamientos And if the word propios. says that you're righteous, accept that you're Si la palabra righteous. dice que es justo, yo soy justo. And if the word has given you freedom and rest from sin, you have to accept it as it is. Si Él nos dice que el descanso, el reposo que nos libera del pecado, entonces es But así. people do not do that. Pero las personas no hacen eso. They have their own thoughts. Con ideas preconcebidas, They have their own opinions. con sus propios They read argumentos, the Bible. leen la Biblia. And then they set up their own standard for the Messiah. Y allí establecen su propio criterio del Mesías. The Messiah they imagine in their own standard is exceedingly holy El and Mesías que ellos majestic. imaginaban según su criterio es muy santo y grandioso. But when Jesus came, Pero Jesús vino al mundo. he didn't even have a room. No había ni una habitación para él en He Jerusalén. preached all day, and the night he slept at the Mount of Enseñaba Olives. todo el día y por la noche subía al monte de In los the olivos morning, he para would come back dormir. out. Y en la mañana salía nuevamente. He was often hungry. Muchas veces He was pasaba often hambre. thirsty. Sentía hambre. Did he have nice clothes? ¿Creen que vestía ropa Was he able to elegante? shower often? ¿Podía bañarse con frecuencia? Therefore, in people's eyes at that time, he did not look like a Messiah or impressive at all.
Así que a nuestros ojos no parecía muy impresionante para ser el That's why Isaiah Mesías. tells us. Isaías dijo For he así: shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry subirá ground. cual renuevo delante de él, He hath no form nor comeliness. y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, And ni when we shall hermosura. see him, there is no beauty that we should desire Le him. veremos más bien atractivo para que le deseemos. That is why Jesus was like that. Así fue Jesús, Because he did not appear fancier or noble, pero no parecía más distinguido que los demás, even though he was truly the Son of God, the Messiah, aunque realmente era el Hijo de Dios, el Mesías. but he did not bring the armies of angels from heaven. Como no vino con ejércitos de ángeles del That's why cielo, they didn't believe in Jesus. ellos no creyeron en Jesús. Instead, now they're waiting for another Messiah. Más bien todavía están esperando otro Mesías. When I also preach the gospel, A veces cuando yo predico el Evangelio, la gente, I dress and live so much better than Jesus did, aunque vive mejor y viste mejor que Jesús, yet people often despise others for not having outward human me qualifications. desprecia porque no tengo ciertas cosas humanas o externas. People are waiting for a Messiah that fits their own La hearts. gente espera un Mesías que se ajuste a su propio corazón. They don't seek for the Messiah in the Bible. No buscan al Mesías que está en la Biblia. But the Bible tells us, Pero la Biblia dice, think not that I am come to destroy the law or the prophets. no penséis que he venido para abrogar la ley o los I am come not to profetas. destroy, but to He fulfill. venido para cumplirla. Jesus fulfilled every word of the law exactly as written. Jesús cumplió una por una las palabras de la ley. Fulfilled the words about the Cumplió lo Sabbath. referente al día de reposo He fulfilled every prophecy written in the book of the prophets about him. y también todas las profecías de los libros proféticos. It also talks about how he was crucified. Todo eso sucedía para que cumpliese cómo murió en This la was done to cruz. fulfill what was written in the scriptures. Todo eso sucedió para que cumpliese lo que estaba escrito en la Escritura. The Lord fulfilled everything of the law and of the prophets of the Old Testament. He finished them and he was crucified. El Señor cumplió todo lo que estaba en la ley y en los profetas y fue crucificado. Then on the third day, he resurrected. Y al tercer día resucitó Then he ascended into y heaven. ascendió al cielo. He did exactly as he had spoken. Hizo exactamente como lo había But people dicho. look through their own standards, so it does not Pero al fit. mirarlo con sus propios criterios no le parecía In spiritual correcto. life, we must throw away our own standards and accept the word of God. Por eso el creyente debe dejar su propio criterio y aceptar la palabra de Many Dios. people have their own standards and their own methods and looking for God in their own ways. Muchos buscan a Dios con sus propios criterios y métodos. Loving folks, Amados hermanos, let us now throw away all our methods and thoughts dejemos ahora todos nuestros métodos y and pensamientos must purely accept the words of y Jesus aceptemos Christ. puramente la palabra de Jesucristo. Then we will discover within us what God has accomplished for us through the cross of Jesus according to his word. Entonces podremos descubrir dentro de nosotros lo que Jesús realizó en la cruz por todos nosotros. Thank you. Gracias. I'll see you again next Nos time. vemos en la próxima ocasión. Everyone, please love this hour. Les pido que amen este tiempo. Thank you. Gracias. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.